Me place mucho tenerlos esta noche con nosotros, acompañándonos en nuestros webinar de los miércoles 2 veces al mes. Les habla Marcela Malagón de la Fundación Universitaria CIEO-NICIEO. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Casiano Pires. Doctor, mucho gusto. ¿Cómo está? Súper bien, súper bien. Me alegra. El doctor Casiano está aquí esta noche con nosotros gracias a Elkin Padilla Importaciones Dentales, que nos lo ha traído esta noche. Eh, Quiero presentarles entonces, quiero que disfruten mucho la conferencia sobre las dimensiones de la radiología odontológica. El doctor Casiano Pires es odontólogo en la Universidad de Sao Paulo. Tiene una especialización en radiología e imagenología de la Asociación Odontológica Ribeirão Preto y IPPO. Tiene una maestría en odontología restauradora, endodoncia de la Universidad de Sao Paulo. Tiene un doctorado en odontología restauradora en endodoncia también en la Universidad de Sao Paulo. Eh, Bien, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues a disfrutar. Estamos conectados desde Brasil. Sí, sí, yo he llegado hace unos 3 días a Brasil. Estuve en una gira, estuve casi un mes fuera de casa. Como por una semana estuve en São Paulo por el CIOSP, después una semana en Dubái por una feria allá, después en Georgia y por último ahora, la última semana estuve en Estados Unidos para la feria de Chicago. Entonces, ahora sí que llego a casa, ya vuelvo a viajar, pero de una otra manera. Acá pues es un placer enorme de estar con ustedes. Yo estuve ahí en Colombia el año pasado 2 veces y fue un país que me dejó una buenísima impresión, sobre todo por la gente, que a mí me parece muy similar a la gente de Brasil, gente de fiesta, buena gente, buena onda, y que espero brindarles con un poco de información, un poco de mi experiencia y por favor, si ustedes que si tengan alguna pregunta o si quieren decir algo, por favor, pueden preguntar, envíenlo por el chat que vamos a tener un buen tiempo juntos. Pues doctor, muchísimas gracias por sacar este espacio con nosotros y pues yo creo que haremos las preguntas, la sesión de preguntas al final Perfecto. y, y, y luego vamos a escuchar un poquito también a Elkin, que nos quiere hablar algunas cosas. Y bueno, por favor, todos sus micrófonos apagados mientras realiza la conferencia el doctor. ¿Ya pueden ver? Sí, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos aspectos que yo juzgo que son muy importantes en la imaginología y que se dice hoy 4.0, que es una radiología más enfocada en temas de tecnología y por eso, sobre todo por eso, hoy vamos a pasar un poco por las radiografías panorámicas, pero al final y nuestro objetivo final ah, de panorámicas y tele, las CEP laterales, frontales, pero a mí lo que más, la parte de la odontología, de imaginología odontológica, que yo creo que tiene más más involucrado este tema de tecnología es, por supuesto, la tomografía computadorizada. Entonces vamos a pasar por todos los temas, pero al final me enfocaré un poco más en este tema de tomografías. Vale, entonces como ya me ha presentado la profesora Olga, yo soy graduado en odontología acá en Ribeirão Preto, en la Universidad de São Paulo. Yo hice la maestría y el PhD, el doctorado, acá también en la Universidad de São Paulo y
yo hice la especialización en radiología acá en Ribeirão, pero en una otra institución. Entonces ya llevo, mi papá es odontólogo, es radiólogo, mi hermana también, entonces llevo mucho tiempo ya con estos temas de imagen, eh, con inversión en clínicas de radiología y diagnóstico acá en Brasil. Y hoy mi trabajo principal es es en la fábrica de Aliage, donde tenemos, donde yo he conocido a Elkin, que es uno de nuestros representativos allá en Colombia, y que me hizo esta invitación para estar acá esta noche con ustedes. Entonces, hablando un poco de imagen, nosotros tenemos dos técnicas principales que son las intraorales y extraorales. Las intraorales son las películas, los radiovisógrafos, las placas de fósforo, y la parte donde nosotros nos enfocaremos un poco más es la parte de la imagen extraoral. Y de entre las técnicas extraorales, la panorámica es una de las más reconocidas. ¿Y por qué decimos extraoral? Porque en este caso, distinto del radiovisógrafo o de las placas de fósforo, de las películas, el sistema de captación, o sea, la parte del equipo donde se hacen las capturas de las imágenes, no está dentro de la cavidad oral del paciente. En este caso, en el extraoral, el paciente está el sensor está de un lado, la fuente de rayos X está del otro y el paciente acá en el medio de este. Entonces, si el sensor está acá, la fuente está del otro lado y por eso, como el sensor está afuera, decimos que es una técnica extraoral. Entonces, este es el esquema del equipo. Entonces, de un lado estamos con la fuente de rayos X que pasa por las estructuras del hueso, dientes de los pacientes y el otro lado llega al sensor. Un radiólogo, cuando mira una panorámica distinto de los pacientes o de algún odontólogo que no tiene tanta experiencia, nosotros no nos fijamos solamente en los dientes, que es la parte más visible de esta técnica panorámica, sino que nosotros podemos mirar todas estas estructuras acá. Claro, no me voy a profundar en este tema, pero ya como una explicación de que una panorámica no se resume solamente en mirar los dientes, en verdad que tenemos un montón de estructuras que podemos mirar en el mismo examen. ¿Y por qué nos enfocamos en los dientes? Sobre todo porque en la capa focal, o sea, la región del examen donde se ve mejor los dientes es la parte, esta capa focal es la región donde nosotros tenemos más focos y también una mejor adaptación de brillo y contraste. Entonces, por eso cuando miramos este tipo de imagen, una panorámica en este caso, se ve mejor la región de los dientes. Entonces, esta capa de corte en esta región, esta es la región donde hay una mejor calidad de imagen. Entonces, por eso las otras estructuras que no están en esta capa específica no tienen el mismo enfoque. Se puede ver, claro, eh, hay una posibilidad, una manera de mirar estas estructuras, pero que se ven un poco más borrosas que la región central, o sea, la región donde está esta capa focal. El examen de panorámica se utiliza, por ejemplo, es una imagen muy sencilla, entonces se ve de una sola mirada todas las estructuras de la parte de las estructuras maxilofaciales del paciente. Entonces, se ven los dientes, la parte de huesos, y así, por ejemplo, en este caso, para hacer un examen para los terceros molares, para hacer un examen de un canino que está incluido ahí, en este caso, y se hace
pega un attachment allí en este diente y se puede hacer una tracción y traer este elemento para su posición correcta. Se puede también, por ejemplo, hacer una panorámica para implantes, donde nosotros hacemos las medidas de la distancia del reborde de hueso hasta el canal mandibular. Entonces, claro, no es el examen hoy con más tecnología para hacer sea esta parte de ortodoncia o sea, por ejemplo, un implante, claro. Tenemos más información si hacemos una tomografía, pero muchas veces el tomógrafo, el CBCT con BIM no está disponible. Entonces sí, también es una técnica válida, es un recurso que puede utilizar el odontólogo para intentar hacer una rehabilitación oral. Ya la teleradiografía, que es una imagen que hoy se utiliza sobre todo para los casos de ortodoncia. Es una imagen, sobre todo la CEF lateral, es una imagen donde nosotros podemos identificar la posición y la relación de los dientes del paciente con los huesos faciales. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un tratamiento que solo va a hacer una movimentación de los dientes, en este caso estamos hablando de ortodoncia. Si ya también está involucrado la movimentación o la remodelación de huesos, en este caso estamos hablando de ortopedia. Entonces sí se puede hacer una relación de la posición de los dientes con los huesos y con esto hacer una buena decisión diagnóstica. También en las teles tenemos la tele frontal, que ya se utilizó mucho para cirugías maxilofaciales, por ejemplo, pero hoy día como ya esta es una técnica muy sensible, los cirujanos, ellos tenían la preferencia de hacer exámenes de tomografía para este tipo de cirugías y después como solo para hacer una conferencia y ver si todo se pasó bien con la cirugía. Se hacen estas tomas frontales para ver la simetría del paciente y ver el resultado final de la imagen. La telecarpal, esta también se utiliza mucho y sobre todo para ortodoncia. Es una imagen que tiene la misma función de un examen oclusal claro, en casos de ortodoncia, porque si en este caso, en la carpal, nosotros podemos mirar si hay, por ejemplo, un cartílago acá en la epífisis del radio del paciente, el paciente también la tendrá este mismo cartílago acá en el paladar. Entonces, un paciente que no tiene los huesos hundidos acá en esta región, es más fácil, más sencillo hacer una expansión de paladar. Entonces, nosotros no tenemos que hacer este tipo de toma de oclusal, que es una toma un poco más complicada. Podemos hacer la toma carpal, y tener el mismo resultado diagnóstico para definición de edad de huesos de los pacientes. Y también tenemos otros programas distintos como la CEF rápida, que es una CEF de dosis rebajada, y la CEF oblicua, que se hace una toma con 45 grados, que nosotros decimos que uno no intenta ver una estructura y, y la ve de frente, por ejemplo. No, si él no puede ver de frente, no ve de lado, entonces intenta hacer una oblicua 45 grados para intentar mirar todo. Pero sí, es una broma porque de verdad si el paciente necesita este tipo de examen, muchas veces hoy se utiliza
las tomografías para tener esta posición más correcta y un diagnóstico más preciso. Y después de hacer una telelateral, que nosotros hacemos es la cefalometría, que es un informe que se relaciona con la posición lateral y los ángulos y líneas entre estas estructuras que podemos mirar en el examen. Entonces, por ejemplo, en este caso, si estamos haciendo un examen y yo quiero saber si los dientes del paciente, los dientes de la maxila del paciente están en la posición correcta, yo puedo marcar un punto acá, un punto en esta región y un punto acá. Y de acuerdo con el ángulo formado acá en este otro punto, nosotros podemos definir si el paciente tiene una protrusión o una retracción de estos elementos. Y eso se pasa con todos los otros elementos y otras estructuras. Entonces, para eso que sirve el examen de telelateral. Después que hacemos esta teleradiografía lateral, hacemos la cefalometría, que es la análisis más completa de esta imagen, y después con una tabla y todos los números podemos llegar a un diagnóstico, un tratamiento bien planeado. Y al final, haciendo la conjunción de todo esto, de las teles laterales, de panorámicas, incluso las fotos interorales, juegos de periapicales, con todas las 14 imágenes periapicales, incluso también los modelos de yeso, pero hoy día ya no se utiliza tanto esto, ya estamos utilizando más los escáneres y las impresoras 3D, pero es un examen completo, esta panorámica con la tele lateral, incluso, claro, con las fotos y los modelos para que al final tengamos un buen diagnóstico de ortodoncia. Y hablando, nos enfocando un poco más en la parte de los tomógrafos. La tomografía es un examen volumétrico, que suele decir que distinto de la panorámica o de la tele lateral o telefrontal, es un examen en 3D. Entonces, si yo quiero mirar una estructura, por ejemplo, si yo quiero ver el incisivo de esta paciente, yo puedo movimentarme entre las capas de este volumen y mirar este diente, este incisivo, ah, de frente, de lado, de arriba hasta abajo, y en todas las visiones que yo quiero tener de estas estructuras. Entonces, en este caso, tenemos tres planos clásicos, que son lo que es el coronal, donde se mira el paciente desde frente hacia atrás. Ah, Tenemos también el plan axial, que es el plan desde hacia abajo, de abajo hasta hacia arriba, y el plan sagital, donde se ve el paciente de la izquierda para la derecha. Entonces, por ejemplo, si quiero mirar el incisivo en el plan coronal, yo llego hasta la región donde yo veo lateralmente los incisivos. En el plan axial, yo voy a subir hasta donde están los incisivos que yo quiero ver, los incisivos superiores, por ejemplo. Y el sagital, yo voy hasta la región donde está el incisivo que quiero ver. En este caso, sea el elemento 11. Entonces, yo tengo esta posición de antero-posterior, la lateral y de hacia abajo hacia arriba. Entonces, ya con estos tres planos, yo llego a una región que yo quiero ver, quiero mirar y hacer el diagnóstico. Eh, Nosotros ya conocemos el tema de los píxeles, que son cuadrados que forman las imágenes. Ahora, por ejemplo, están mirando en la pantalla. Esta pantalla está compuesta de píxeles, que son estos cuadrados que forman, los cuadraditos pequeños que forman la imagen. Ya en una tomografía nosotros tenemos un otro concepto,
que es el concepto de los voxeles, que en verdad son píxeles volumétricos. Entonces, cuanto más pequeños son estos cubos que forman el volumen total, más definición yo tengo en la imagen. Y un poco más hacia adelante voy a explicarles un poco mejor este concepto del voxel y que esto influye al final en la imagen. Otro término que ustedes van a escuchar cuando hablamos de tomografía es el FOV, del inglés Field of View, que quiere decir campo de visión. Entonces, si yo quiero hacer un examen de un solo diente, no hay, no hay por qué hacer una toma de un volumen más grande. Entonces, yo puedo enfocarme solamente en esta región que yo quiero. Entonces, por ejemplo, para exámenes de endodoncia, exámenes de fracturas, implantes en una única región, yo puedo hacer una toma, por ejemplo, con un campo de visión, un FOV de 5x5. Ya si quiero mirar un arco total, o sea una maxila o una mandíbula, yo utilizo un FOV, por ejemplo, un FOV de 6x9, entonces que sea 6 de altura y 9 de ancho, para mirar la boca toda, maxila y mandíbula en una sola toma. El 9x9, el 9x16 yo tengo ya un diámetro, un ancho un poco más grande, y en este caso yo puedo mirar desde, desde el arco cigomático hasta las ramas y las ATMs también en una sola toma, subiendo y bajando de acuerdo con la región que yo tengo interés. El 15x16 es una toma que nosotros hacemos para hacer una imagen que tiene casi el mismo volumen, el mismo tamaño de la panorámica tradicional. Entonces, si yo tengo un volumen de 15x16, yo puedo hacer una capa, hacer un recorte y crear una imagen panorámica a partir del volumen 3D. Y, por ejemplo, si quiero hacer una toma de fase total del paciente para cirugías ortognáticas, para ortodoncia, yo incluso yo tengo en este caso que utilizar, tener un equipo que tenga un campo de visión más grande, como por ejemplo un 21x16, que yo puedo salir desde el mentón hasta la parte superior del cráneo del paciente. ¿Y cómo salen las imágenes? Y como ya habían mirado en la panorámica y en la tele, se ve una imagen, un JPEG, un PNG, pero el archivo 3D ya es un archivo distinto. Él tiene un formato que es particular para los archivos 3D. Y en este caso en este caso se llaman archivos DICOM. ¿Y cómo mirar estos archivos? Si yo, por ejemplo, hago una toma de un paciente, o si incluso un otro colega odontólogo me pide un examen, yo puedo hacer este examen en mi equipo e enviarle este archivo 3D, pero es necesario que él tenga un programa, un software para abrir este archivo y hacer la visualización. Entonces yo puedo enviarle, y como ustedes pueden mirar acá, es una serie de archivos. Cada uno de ellos se corresponde a una capa, que al final el software va a hacer la fusión de todos estos archivos en un solo volumen. Pero hay que tener un software específico para esto. Esta es una manera. Otra manera es crear un visualizador. Cuando nosotros compramos un equipo, ah, hay una versión del software que tiene una licencia, y en este caso, quien tiene esta versión con licencia puede crear un visualizador, que de hecho es una copia de este software que nosotros tenemos con la licencia, en donde quien tenga este visualizador puede utilizar una computadora y mirar los archivos, así como estamos haciendo en este caso aquí en la pantalla. Y hay una tercera forma, que es de hacer los informes, las plantillas, en donde yo
recojo el examen de forma 3D, pero voy haciendo estos cortes y después con estas imágenes 2D, yo puedo enviar un archivo, sea un PDF, sea un JPEG, un PNG, y yo puedo enviar a mi colega, quien lo solicite, estas imágenes ya como, así como las partes más importantes del examen, ya procesadas. Entonces, muchas veces eh, los odontólogos piden este tipo de examen porque no tienen una práctica de movimentarse, de moverse en el examen 3D. Pero muchas veces también puede ser que durante una cirugía uno tenga acceso a una pantalla y en este caso puede imprimir, por ejemplo, una plantilla así y ya tener las informaciones de regiones, las informaciones de estructuras, informaciones de medidas para las utilizar durante la cirugía. Y al final tenemos así las plantillas ya con todo bien definido. Entonces, tres maneras de hacer la exportación de estos archivos DICOM. Uno de ellos es la creación de un visualizador a partir de una versión de software licenciada, o yo puedo solamente exportar el archivo DICOM, o si yo quiero también hacer estas plantillas y enviarlas a quien la necesite. Algunos casos de que utilizamos, que podemos utilizar la tomografía y tener un tratamiento distinto de que nosotros haríamos si fuera una periapical. Por ejemplo, en este caso podemos mirar que la periapical no presenta nada de anormal, pero el paciente llegó en la clínica y relatando un cuadro de muchísimo dolor en este elemento. Entonces, mirando la tomografía, se puede ver una reabsorción en esta raíz distal y también se ve, en este caso, el cuarto canal, el MB2, donde se puede ver aquí que el paciente hizo el tratamiento de endodoncia, pero el endodoncista que hice este primer tratamiento se olvidó o no ha encontrado este cuarto canal y es un foco de infección y que trae este cuadro de dolor al paciente. Entonces, con el retratamiento de este canal, con una punta de ultrasonidos, hacemos la remos. Entonces hacemos la remoción de la gutapercha que estaba ahí en el diente, la medicación para hacer la contención de esta reabsorción. Entonces ya podemos ver en la pera apical ningún material para hacer la obturación de estos conductos. Una preparación aquí para la raíz que tenía la reabsorción y la búsqueda por este cuarto canal en que nosotros con esta punta, con este inserto de ultrasonido, logramos encontrar este cuarto canal y hacer, después de pasar las cimas ahí ya en el conducto, hacemos la limpieza de este conducto y con un instrumento de rotación, al final la limpieza y el canal ya retratado. Y así, muy distinto de la versión original con un excelente pronóstico para el paciente.
Este también es un otro caso eh, donde se ve que hay el paciente también con mucho dolor y una vez más el cuarto canal que no fue tratado en una primera sesión. Entonces, de la misma forma, se abre el elemento una vez más, la limpieza y la remoción de la gutapercha anterior y el retratamiento, y en este caso ya con los conos en posición, y al final los 4 conductos con el tratamiento. Casos de fracturas, este también, y sobre todo las fracturas verticales son las fracturas más difíciles, porque muchas veces las horizontales se puede ver en una periapical, pero las verticales, por ser un examen 2D de una estructura 3D, que es el diente, muchas veces hay superimposición de las estructuras, entonces no se ve en una periapical este tipo de fractura. Entonces, este es un caso que el paciente también llegó a la clínica con muchísimo dolor y mirando la periapical no se ve nada muy distinto en el diente, pero en esta región, allá al lado de las raíces, de la raíz, se ve una reabsorción. Y esto puede ser una indicación de que hay una fractura o algo allí en esta región. Mirando la parte clínica no se ve nada distinto, pero en este caso, así que hicimos la tomografía, se pudo mirar esta línea de fractura. Y después fuimos a la parte más difícil, que es hacer la remoción del diente y hacer una reza para que se confirme el pronóstico, el diagnóstico, porque imagina hacer un diagnóstico de una fractura, condenar un elemento dental, hacer la extracción y al final no está totalmente correcto de ese diagnóstico. Pero ah, en este caso sí se confirmó esta fractura vertical que, de hecho, como yo les dije, es una imagen muy difícil de hacer un diagnóstico preciso. Y un otro caso de cirugía maxilofacial, donde podemos mirar la diferencia, son las fotos, el antes y después de esta paciente, y se puede ver la diferencia, sobre todo en el perfil de la paciente y la diferencia con esta cirugía. Y así como yo les dije, después de la cirugía hecha, no hace falta hacer una tomografía para hacer una conferencia, y el cirujano pidió una teleradiografía lateral y en este caso ya se pudo ver la simetría y el resultado final. Un otro caso también, ya con un paciente con un otro caso, no una clase 2 como lo anterior, ya está una paciente clase 3 con la mandíbula ya un poco más protruida, y después de hacer el planeo digital, 100% digital, eh, distinto de la forma tradicional, donde los cirujanos tienen que cortar el yeso, los modelos de yeso y hacer un reposicionamiento manual. En este caso, utilizando un software, y este que utilizamos aquí se llama Dolphin. Es un software que nos permite hacer la cirugía con más precisión y llevando menos tiempo en el planeo que nosotros llevaríamos en una cirugía tradicional. En este caso no se ve mucho, no se ve tanta diferencia en las fotos frontales, pero así que miramos acá en el perfil de la paciente, se ve que una diferencia enorme y un tratamiento que tiene un tratamiento muy exitoso. Y acá un caso de patología, un ameloblastoma,
donde primero se hizo una panorámica del paciente y después una tomografía para confirmar, para confirmar este caso, ya con la lesión. Y en este caso, como estamos hablando de un archivo 3D, se puede incluso diagnosticar el volumen de la lesión, su tamaño y todo. Entonces, en este caso, empezamos con esta imagen. Después hicimos la conversión de este archivo DICOM para un archivo STL, que es el archivo para impresión 3D. Y ya en esta cirugía ahorramos para el paciente un tiempo clínico, un tiempo quirúrgico, perdón, porque ya se fue posible hacer la confección y la dobla de esta placa de titanio ya antes de la cirugía. En un caso tradicional, este moldaje acá sería hecho ya con campo abierto. Entonces se empezaría la cirugía del paciente, y después de la asepsia, ya los cirujanos iban a intentar a poner esta placa en posición y hacer el moldaje, pero ya en la cirugía y con la posibilidad de hacer un planeo 3D. Nosotros hicimos la impresión 3D de este paciente y fue posible hacer ya este moldaje de esta placa antes de la cirugía. Entonces, los cirujanos ya llegaron al hospital ya con toda esta parte, con esta preparación hecha y, claro, cuanto menos tiempo el paciente esté en cirugía, mejor para la recuperación y todo. Entonces aquí se puede ver una extracción de la crista del ilíaco del paciente y acá la posición después de la exéresis de esta región de lesión, ya la colocación de este injerto de hueso, este injerto autógeno, y al final el paciente ya con un buen pronóstico. E incluso después nosotros no tenemos esta imagen aquí, pero yo sé que este paciente ya hizo incluso implantes en esta región para hacer la rehabilitación. Y para implantes, ¿Alguien tiene el micrófono prendido, por favor? Apaga tu micrófono. no, en verdad, esta canción está en el video, entonces estoy intentando dejarlo un poco más bajo, pero así que hacemos la combinación del archivo STL del escaneo con la tomografía, ya con el encerramiento diagnóstico acá, y después de ya tener las coronas en posición, hacemos el planeo de la posición de los implantes, ya con el injerto de huesos acá, y después se sigue con el diseño de la guía quirúrgica, en donde llegamos a una posición mejor de los implantes. No solo un planeo, pero en este caso nosotros ah, hacemos una planificación que se traduce en los implantes en la posición más correcta. Entonces, al final, ¿cuál es el mejor tomógrafo, el mejor CBCT? Si nosotros hacemos esta búsqueda en la internet, cada fabricante va a decir que sus equipos son los mejores. Entonces hay como unos 10 mejores del mundo. Pero nosotros tenemos algunos factores que nos llevan a tener una definición de cuál es, de que si el tomógrafo que estamos utilizando es un buen tomógrafo. Hay más factores que estos, pero
Para hoy vamos a enfocarnos en 4 de estos, que es el punto focal, la relación de ruido-señal, la estabilización del paciente y el rango dinámico. Entonces, el panorámico se divide en 3 partes: el cabezal, la región de columna, que es donde se queda el paciente, y el sensor. Cada una de estas, cada una de estas características que voy a decir se relaciona con una de estas partes. El punto focal, que está en la parte de las fuentes de rayos X, es un factor que es muy importante para la definición final de la imagen. Entonces, cuando tenemos un punto focal más grande, tenemos una región de penumbra más grande alrededor del diente. Y esta región de penumbra es la parte que hace con que los bordes se queden más borrosos. Pero así que se disminuye el punto focal, se disminuye también ¿no? el tamaño. Hola, ¿no? Entonces se reduce también esta región de penumbra y con eso tenemos bordes más bien definidos. Entonces, por ejemplo, estas son 2 imágenes que se puede ver a la izquierda con el punto focal 0.2 y el mismo paciente en un equipo con un punto focal 0.5. Se puede ver en este caso, en el axial se puede ver la fractura, pero en este caso se ve con más definición. Y porque este equipo acá de la izquierda es un equipo con punto focal reducido. Entonces aquí se ve mejor la diferencia entre los 2 equipos, aunque sea el mismo paciente. Aquí se ve la diferencia entre un equipo 0.2 con este tamaño de punto focal y una otra con punto focal 0.5. Aunque son imágenes buenísimas las 2, tenemos excelente diagnóstico, se ve con más nitidez los bordes y las estructuras de hueso, la tabla vestibular acá, entonces tenemos más definición. Aquí si comparamos ya con un equipo 0.6, ya se nota una gran diferencia. Entonces, este es un factor que es un factor muy importante para la definición, la mejor definición de imagen. El ruido también es una característica importante que tenemos que mirar en los equipos. A veces una imagen como esta, que tiene más ruido, tiene un mejor diagnóstico. Muchas veces uno intenta mirar siempre las imágenes más bonitas, como esta, por ejemplo, se ve menos borrosa, con menos ruido, pero la diferencia es que en este caso se puede mirar, no sé si pueden mirar bien acá, se ve que el grosor se hizo un grosor de 1 milímetro. Ya acá el grosor es de 10 milímetros. Cuanto más pequeño, cuanto más pequeño este cubo que yo les decía que era la formación de la imagen, yo tengo más definición, pero también más ruido. Y este se explica por el tamaño del voxel. Cuando yo tengo una imagen estándar, o sea, una imagen con cubos más grandes, se ve bien la imagen. En este caso se puede ver que es una calavera que miramos en una calidad estándar. Pero se ve que los cubos que están formando este volumen total no son tan pequeños. Ya cuando empezamos a disminuir el tamaño de este cubo, tenemos mejor definición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar una imagen para endodoncia, yo quiero buscar el tamaño más pequeño. Y hoy, por ejemplo, tenemos equipos que tienen un voxel, un tamaño de voxel que es de cubo, de 48 microns. Entonces, esta máquina que tenemos en la fábrica acá, en Dabi, que es el Ligo Edge 0.2, que estas imágenes que yo les enseñé ahora, hablando del punto focal, este mismo equipo tiene un voxel de 48 con una buena relación de señal-ruido. La estabilización de paciente. Este es un otro tema junto con los artefactos de metal. Los artefactos de movimentación son los temas más difíciles
de encontrar una solución para que tengamos buenos exámenes. Pacientes niños, pacientes más viejos, pacientes especiales que tienen una dificultad de mantenerse en posición, son exámenes que muchas veces tenemos que hacer una, dos, tres veces. Cada fabricante tiene su manera de poner el paciente, de hacer una estabilización mecánica del paciente, pero yo creo que una de las mejores soluciones son los algoritmos de corrección de movimiento. Entonces, si por ejemplo el paciente se mueve, hay algoritmos que pueden recoger todo el examen y reposicionar estos frames para que al final la imagen salga con más nitidez. Por ejemplo, este es un caso que yo hice en la clínica y yo hice la toma, pero no activé el algoritmo de corrección de movimiento. Entonces, este fue el resultado final de la imagen que estaba intentando hacer. Pero después yo hice la activación de este algoritmo y llegué a esta imagen, sin haber necesidad de hacer una nueva toma, sin llevar mucho tiempo, como esta reconstrucción llevó 2 minutos. Entonces yo hice el examen, el paciente se movió y yo no, él se movió, pero antes de intentar hacer una nueva toma, voy a hacer la activación de este algoritmo de corrección y con esto salí de esta imagen para esta imagen, como si el paciente no se hubiera movido nada. Entonces, este es un factor que es muy importante y decisivo para la definición de la calidad final de las imágenes. Y por fin, el rango dinámico, que es la cantidad de tonos de gris que el sensor puede capturar. Entonces, por ejemplo, en este caso, es una tomografía donde se ve el tornillo dentro del implante porque este equipo tiene un buen rango dinámico. Entonces, la diferencia de estos tonos de gris se ven muy bien. Entonces, este sería un examen tradicional con un rango dinámico estándar. Entonces, en este caso, en esta región de gran densidad, nosotros miramos esta imagen blanca. Sí, se puede inferir que hay una fractura o algo aquí porque la corona está para acá y la raíz en este eje, pero no se puede ver exactamente dónde fue esta fractura o qué pasó acá. Pero con una imagen con un ajuste con mejor rango dinámico, se puede ver dónde se pasó la fractura. Y una vez más, esto porque son equipos que tienen mejor rango dinámico, más capacidad de detección de tonos de gris. Entonces salimos de esta imagen aquí para este tipo de imagen. Entonces, hoy en la radiología actual, nosotros podemos llegar a imágenes fantásticas. En este Me está caso, pegando el como agua. en esta imagen que estamos enseñando acá. ¿Tía no le dio comida? ¿Le Doctora, colgó? doctora Nora Peñalosa, por favor, apague su micrófono. Gracias. Vale. Entonces se puede mirar, hacer imágenes con este nivel de calidad, donde, por ejemplo, en un volumen 9x9, que no es el más recomendado para endodoncia, nosotros lo utilizaríamos para patologías, para implantes, pero con la calidad que se llega en las máquinas actuales, se puede ver, por ejemplo, en este caso, un canal lateral acá, que algo que ya sería muy difícil de mirar en una imagen de un campo, con un campo de visión más pequeño, con un FOV pequeño. En este caso, por la calidad de la imagen, por el punto focal, corrección de movimiento y todo, nosotros logramos tener esta calidad final de imagen. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. Sé que no es fácil trabajar todo el día y al final aún llevar, no sé cuánto tiempo pasamos, pero más de una hora con un tipo intentando hablar un portuñol, pero creo que es un tema que a mí me encanta hablar
pero sé que es muy difícil, es muy extenso, pero creo que si ustedes lograron retener algún tipo de, alguna información de esto, todo que yo he hablado, yo creo que fue una noche de buen provecho para nosotros. Doctor Pues claro que Casiano, sí, doctor. eh, Muchísimas gracias, en doctor. el chat hay unas preguntas. ¿Es posible que Sí, le demos respuestas, porfa? claro, 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 claro. A ver, Entonces, si quiere, dice aquí, doctor, la sí, vamos. radiografía, bueno, el Sí, doctor Abondano le está preguntando, buenas noches, ¿hay algún porcentaje de ampliación en la imagen panorámica hoy en día con los equipos digitales? sí. Cada fabricante tiene un nivel de ampliación, pero como es una imagen digital, muchas veces después que la imagen nosotros hacemos la toma, es posible que, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, yo puedo decir que es 30%, pero cuando Prolonga. cogemos esta imagen, hola. Ah. Después que esta imagen, que esta toma fue hecha, yo puedo reducirla al tamaño real o incluso más pequeño. Entonces hay en el software una forma de hacer una calibración para que la imagen salga con el tamaño real. Y en este caso se puede hacer planificación, puede hacer el planeo de implantes en una imagen 2D, pero con el tamaño real. Entonces sí, hay una ampliación natural, pero cuando estamos utilizando los softwares de planeo, planificación, ellos arreglan la imagen para que él esté con el tamaño real. Bien, doctor. El doctor Ignacio Glaria comenta que la radiografía panorámica es muy sensible a las variaciones de posición del paciente, de la selección del área en foco, etcétera, razón por la cual hacer mediciones es solo como una aproximación muy variable de dichas dimensiones. No es una radiografía fiable Mm, Sobre para... todo, sobre todo en la región de dientes posteriores. Yo participé de un grupo de estudios y hicimos la publicación de un artículo que hizo la diferencia de medidas en la región anterior, comparando un paciente que había hecho tanto panorámica cuanto una tomografía, y que en la región anterior no hay tanta diferencia, sobre todo en el tamaño, pero en la región posterior por la distorsión, o sea, es como un mapa mundial. Tenemos el globo e intentamos planificar este objeto 3D de una forma 2D. Entonces, hay distorsiones. Entonces, como yo dije cuando estaba hablando de panorámicas, se puede hacer el diagnóstico, se puede hacer una panorámica para implantes, pero no es el estándar oro del mercado. Hoy, con la tomografía tenemos más informaciones, no solo menos distorsión por ser un examen 3D, sino que también yo tengo el ancho, el grosor de hueso, que con una panorámica, por ser una imagen 2D, no se puede hacer. De verdad, creo que si es un examen, si yo si yo tengo que hacer un implante eh, en mí, yo no lo haría con una panorámica. Si hay, claro, si hay un tomógrafo disponible, pero si no hay, es una alternativa válida. Gracias, doctor. El doctor Andrés Abondano pregunta, ¿cuál es el tamaño del voxel estándar para que los DICOM corran bien en los software de planeación? Y si hay algún porcentaje de ampliación en la imagen panorámica hoy en día con los equipos digitales. Sí, para la panorámica sí hay esta ampliación, pero como yo les dije, cuando nosotros estamos haciendo esta planificación, este planeo de los implantes en el software, se reduce la imagen para el tamaño real. Hay como hacer esta calibración. Y el tamaño de voxel, yo puedo decir que a- hasta 200 microns más o menos ya es más que suficiente para hacer una toma para implantes, por ejemplo.
ya para fracturas verticales, fracturas horizontales, endodoncia, nosotros tenemos que rebajar el tamaño del box. Entonces, de 75 microns abajo y un rango hasta 200. Ya si yo estoy haciendo, por ejemplo, una toma de fase total, hasta el 21 por 16, en este caso yo puedo utilizar voxeles de hasta 350, 400, porque en verdad las estructuras que yo quiero mirar en este tipo de examen son más grandes que 400 microns. Entonces yo no tengo ninguna diferencia final en el diagnóstico, sino que voy a tener una imagen que va a llevar un montón de tiempo para procesar y va a ser un archivo enorme por el tamaño el nivel de procesamiento. Gracias, doctor. El doctor Saulo Roa. Con una tomografía 3D se puede calcular el volumen del seno maxilar. ¿Cuál es su técnica? Gracias. Sí se puede, hay dos maneras distintas. Una, yo puedo hacer la conversión de este archivo DICOM en un archivo STL en el software donde hacemos la gestión de los archivos 3D, en este caso de DAVI, utilizamos el On Demand. Se puede hacer esta conversión y después con un software gratuito como el Mesh Mixer, por ejemplo, se puede hacer, se puede saber el volumen de esta estructura. También se puede hacer como las medidas en los tres ejes y hacer una estimación pero sobre todo si son figuras que tienen un tamaño, si fuera un círculo o algo así, pero para los senos maxilares yo creo que lo mejor sería utilizar este Mesh Mixer para hacer las medidas de una manera sin costo, pero hay softwares específicos para eso. Por ejemplo, el Mimix de la compañía Materialize es un software que nosotros utilizamos para hacer medidas de volúmenes. Yo en mi tesis de maestría, yo hice un estudio sobre guías de endodoncia y nosotros necesitábamos saber cuál era el volumen de desgaste que la fresa hacía en la cámara pulpar. Y hicimos estas medidas con este software, este Mimix, pero ya es un software más específico y claro, sí, por esto sí tiene su costo. Su costo. Muchas gracias, doctor. La doctora María Patricia Lopera Osa pregunta, ¿me podría recordar cuál es el programa para realizar la impresión 3D para hacer la planificación para una CX como la ameloblastoma que mostró en la conferencia? En este caso, nosotros utilizamos el On Demand para hacer la conversión del archivo DICOM en STL y después utilizamos una impresora 3D de una tecnología que se llama FDM, que son estas que tienen estos hilos de plástico que se calientan y la impresora puede hacer la reconstrucción, pero el software es el software que ya viene con el tomógrafo. Pero hay otros también, hay BioSky Blue, Invesalius, entonces hay otros softwares también que podemos utilizar para eso, pero quien tiene un equipo de DAVI ya tiene esta función ya la versión estándar del software. Muchas gracias, doctor. El doctor Mauricio Velázquez, ¿dónde queda la casa matriz de estos equipos? Brasil, acá incluso la fábrica y todo el proyecto, toda esta parte está hecha acá en Brasil, en Ribeirão Preto. Entonces no llegan las cajas de China y nosotros solo atornillamos, no, todo el proyecto, el desarrollo. Estos equipos, nosotros empezamos este proyecto en 2005. Entonces esta ya es la quinta versión del equipo y tenemos hoy día. Nosotros somos líderes en Latinoamérica en imagen extraoral y hoy ya tenemos una oficina en Dubái, que es la oficina de DAVI Atlante Mundial, y desde allá tenemos distribución para más de 50 países. Entonces, es algo que somos, tenemos mucho orgullo de tener
acá en Brasil, acá en Sudamérica, porque todas las otras fábricas están en Europa, en China, Japón, en Corea, y hay un punto fuera del plan tradicional que está acá en Sudamérica para brindarnos con equipos que son hechos y desarrollados para nuestros mercados. O sea, clínicas que tienen un gran volumen de pacientes, que trabajan con calor, que tienen equipos que tienen que ser fuertes, porque muchas veces el servicio no es tan sencillo como en Europa o Estados Unidos. Gracias, doctor. La doctora Adriana del Carmen Muciotti. Buenas noches. En un tomógrafo RISESCAN se puede configurar para obtener los distintos tamaños de campos, por ejemplo, para evaluar un diente para endodoncia. Sí, sí, hoy casi todos los tomógrafos tradicionales, estos más nuevos, se pueden hacer estas configuraciones. Hay algunos, por ejemplo, hay los de Vatek, los de entrada, que solo tienen un FOV, solo un campo de visión. O sea, que son máquinas enfocadas en hacer exámenes de implantes. Pero nosotros no tenemos esta idea porque sabemos de tan grande es la inversión, y nosotros intentamos hacer una máquina la más versátil posible. Entonces, hacer panorámicas con CEF, o una 3 en 1. Una característica interesante que tenemos es que nuestros equipos uno puede empezar con una panorámica y hacer los upgrades y añadir este brazo cefalométrico, o hacer una conversión de un equipo 2D para un equipo 3D a cualquier tiempo, porque nosotros sabemos, y por eso creo que es importante tener un equipo que es desarrollado y pensado en nuestros mercados, que muchas veces uno lleva más de 3, 5 años para tener un flujo que justifique hacer un upgrade para un equipo 3D. Hay muchas otras marcas que tienen un límite de tiempo. Entonces, no, tú tienes 3 años para hacer un upgrade. No, nosotros uno puede empezar con una panorámica y llegar con este mismo equipo, la misma instalación, con BIM y una tele lateral también, un 3 en 1, un combi en una sola máquina. La misma doctora pregunta, doctor, y con ese software on demand, ¿cómo se usa la reducción de ruido y el movimiento del paciente? Ya, en estos casos, esta reducción de ruido y de movimentación, nosotros hacemos en el software de captura de los equipos de DAVI. Entonces, después que es la toma, antes de hacer la toma, yo ya puedo poner reducción de ruidos, reducción de artefactos metálicos, arreglar el tamaño del voxel, si voy a hacer una Ultra HD o si voy a hacer una baja dosis, un examen estándar. Entonces, este se hace en una etapa anterior al on-demand. Entonces, nosotros tenemos el software que se llama Eagle Eye, donde hacemos las capturas 2D, o sea, la CEF, la panorámica, y hacemos los informes, las plantillas, tanto la cefalometría para la tele lateral y la plantilla para las panorámicas. Pero para hacer la gestión de los archivos 3D utilizamos el on-demand, pero para hacer la captura hacemos en este mismo software. Entonces, estos algoritmos están conectados con el equipo, no con este software tercero. El doctor Andrés Abondano pregunta qué correlación existe entre el alto KBP, alto MA versus el artefacto. Diferencia entre beam hardening y artefacto. El beam hardening es un tipo de artefacto. Cuando los rayos llegan a una estructura súper densa, los rayos no tienen cómo traspasar esta estructura, entonces hay un espallamiento de estos rayos y que se forman este tipo de artefactos. Pero cuanto más hoy los equipos más modernos tienen un cabezal con más KB.
hasta unos 4 o 5 años atrás, todos los cabezales llegaban hasta 90 kb, pero los más modernos ahora llegan hasta 120. Y cuanto más alto el kb, más energía tiene el rayo que sale, entonces más velocidad con que el rayo sale del cabezal. Y en este caso tiene menos dificultad de traspasar estas estructuras más densas. Entonces, en este caso, con un kb, por ejemplo, como utilizamos nosotros de 120 kb, hay menos artefactos de beam hardening que un equipo que tiene hasta solo 90 kb. Y el MA más alto, cuanto más alto es el MA, más rayos llegan hasta el sensor. Entonces, el kb es la energía con que ellos salen y el MA es la cantidad de rayos que salen. Al final, si yo tengo más rayos llegando al sensor, yo tengo más información. Distinto de las panorámicas y teles analógicas, donde el ajuste de kb y MA se relacionaba más con brillo y contraste. El MA específicamente en sensores digitales se relaciona con la cantidad de información que llega al sensor. Entonces, en una tomografía, cuanto más alto el MA, más alta la dosis, pero al final menos ruido yo tengo en la imagen porque llega más información hasta el sensor. Gracias, doctor. La doctora Ana Muñoz, ¿la ventana influye en el voxel? Sí, por ejemplo, si yo estoy haciendo un 5x5, yo puedo hacer un voxel muy pequeño porque el volumen es pequeño. Como yo les estaba explicando, si hago un 21x16, no hay por qué tener un voxel tan pequeño, porque las estructuras que yo quiero mirar en este tipo de examen son más grandes. Entonces, yo solo llevaría más tiempo de reconstrucción y yo tendría al final un archivo enorme. Entonces, una Ultra HD hecha en un 5x5 tiene voxel más pequeño que un Ultra HD de un 15x16, porque en este caso no tengo, la idea no es de mirar hasta 75, hasta 48 microns. En este caso, para ventanas más grandes, yo tengo voxeles también un poco más grandes. ¿Y cómo tiene de preguntas, doctor? Aquí el doctor Andrés Abondano, al rebajar tamaño del voxel, no dispara la cantidad de archivos de ICOM y por ende no traba el software. Sí, con archivos, estos exámenes, por ejemplo, en este caso que llegamos a 48 micros, es un examen muy extremo, ¿sabes? Si yo quiero mirar una fractura o algo, no es un examen que yo utilizo para todos los casos. Por ejemplo, si yo hago un examen con 75 micros, al final yo tengo 666 frames, entonces son 600 imágenes que compuestas van a ser un volumen 5x5. En este mismo volumen, en un 5x5, cuando yo rebajo el tamaño del voxel para 48, yo tengo más de 1000 frames. Entonces sí, es un examen que lleva más tiempo, pero si el objetivo es de tener la mejor imagen posible con más resolución para un diagnóstico, sobre todo este tipo de diagnóstico para estructuras muy pequeñas, es algo que sí es necesario. Y también el software que está en la computadora, que está haciendo este tipo de tomas con este tipo de equipamiento, ya es una computadora, ah, que podemos decir una computadora gamer, es una computadora que tiene más capacidad de procesamiento, sobre todo para que la experiencia del usuario sea buena. O sea, uno tiene un equipo súper caro, pero trabaja con una computadora que no tiene la misma capacidad. Entonces los dos tienen que caminar juntos. Gracias, doctor. Y el doctor Álvaro Amaya Navarro pregunta, cuando se toma la radiografía panorámica, ¿se podría activar el algoritmo de corrección para mejorar la imagen de la radiografía panorámica en un equipo K900? No, este algoritmo solo funciona para las tomas de tomografía. Hay otros algoritmos para panorámicas, pero esto también va a variar a cada fabricante, cada marca tiene sus propios algoritmos. Gracias, doctor. La doctora Adriana del Carmen Musiotti, por favor, ¿cómo se convierte el software on demand
convertir un DICOM en STL. Si ella ya tiene el on demand, si uno busca por convert, puede ser en inglés, pero convertir DICOM en STL on demand, CyberMed, que es la fabricante del on demand, en YouTube hay un video específico enseñando cómo utilizar esta herramienta. No hay cómo hacer acá, pero es muy fácil de encontrar esto. En el propio YouTube ya hay un video así. Gracias, doctor. El doctor Andrés Abondano, ¿cuál es el tamaño FOB más pequeño de este equipo, Eagle, y cuál es el tamaño del Voxel? POF más pequeño 5x5 y para el equipo 0.2, que es el tomógrafo dedicado, este que tiene las mejores imágenes con más calidad, con un borde más definido. En esta llegamos hasta 48 microns y para el equipo 3 en 1 hasta 75 microns. El mismo doctor está diciendo, está cierto, profesor, muy obrigado, pelas reposo. Ya, no sé ni por qué he contestado en español. La doctora Daniela Zapata Betancourt. Pero aumentar el KB y MA afectaría en los principios de protección radiológica. ¿Qué dice la normativa con respecto a la cantidad de dosis emitida? El KV, si yo salgo de 90 y voy a 120, en verdad yo tengo una dosis más baja porque yo tengo un filtro más eficiente. Si yo tengo un equipo hasta 90 kV, si yo tengo un filtro con un grosor un poco, con un ancho un poco más grande, yo no tendría buenas imágenes. Entonces hacen un filtro más delgado donde los rayos con baja energía, que son los rayos que no van a formar la imagen, lleguen hasta el paciente. Entonces, rayos inútiles llegan al paciente. Ya con un filtro de 120 kV, nosotros podemos tener y por eso es algo, es un tema más nuevo y por eso los equipos más modernos tienen estos cabezales que llegan hasta 110, 120 kV porque se puede utilizando esos filtros más eficientes, se rebaja la dosis, claro, en relación al KB. Ya el MA, sí, cuanto más alto el MA, más alta es la dosis, pero un ejemplo es la tomografía médica. No sé quién de ustedes tuvo la infelicidad de tener una infección fuerte de COVID y que muchas veces un neumologista les Terrible. solicitaba una tomografía y una tomografía médica tiene una dosis como 300 veces más alto que un tomo odontológico. Y yo estoy cierto que si uno exige este tipo de examen, no voy a hacer, no hago un CT de tórax porque la dosis es alta. Hay que hacer un equilibrio entre el beneficio para el paciente y el riesgo que existe con cualquier radiación ionizante. Yo creo que es mejor hacer un examen de 10 MA conclusivo que 2 de 5 que yo tenga eh, puede ser que no tenga un diagnóstico correcto, pero sí hay que haber un equilibrio entre la dosis, sobre todo el beneficio y el prejuicio que puede tener el paciente con la radiación. Doctor, pues muchísimas gracias. Aquí el doctor Andrés Abondano estaba diciéndole a la doctora Daniela que le recomienda que revise los protocolos de la Unión Europea y no sé abajo que dice Ujú, que no aplica. Mm. sí. Ah, sí, Pues este principio ALARA es el as low as reasonably achievable, más bajo, que la dosis tiene que ser la más baja posible. Hoy hay un otro principio que se llama ALADA, que ah, es la dosis más baja para que se tenga un diagnóstico posible. Entonces, esta es y mm, cada equipo trabaja de una forma distinta. Entonces, no es la más baja posible, pero la más baja posible con un diagnóstico aceptable. gracias, doctor. La doctora Adriana del Carmen Muciotti, ¿dónde puedo ver cuál es el punto focal del tomógrafo? Aumentando el KE, Eh,
si aumentando el KVA la imagen sale más nítida? La imagen va a salir más nítida, sobre todo con más MA, pero los artefactos de beam hardening, estos que son de espallamiento de los rayos, sí mejoran con el KVA, con el KV más alto. Y el punto focal en el manual de usuarios de cada equipo tiene su punto focal. Pero hoy eh, los, los de Newton tienen punto focal, casi todos tienen punto focal 0,5, porque es una imagen más fácil de conseguir porque no es tan sensible. Entonces, si el paciente se mueve un poco, es un poco más tolerante. Entonces, casi todas las máquinas hoy tienen punto focal 0,5. El Newton Giano y el Newton VGI tiene punto focal 0,3 y nuestro equipo tiene punto focal 0,2. Hay otro también de Prexion que tiene punto focal 0,3. Pero la manera más fácil es de hacer una búsqueda en el manual de usuario, que siempre al final hay una tabla con todos los datos técnicos de los equipos y se puede encontrar fácil. Bueno, pues yo creo que ya terminadas las preguntas, doctor Casiano, tuvo muchísima gente, 98 personas estuvieron en la sala. Lo felicito por su conferencia, muy lindas las imágenes, espectacular. Yo creo que todos queremos ese equipo. Todo lo último que ha salido. En la sala hay muchos radiólogos que tienen Bueno, centros radiológicos. la buena Lo noticia, doctor, es felicito. que estamos dando un precio especial para el mes de marzo. Entonces, a los doctores, pues primero que todo, al doctor Casiano, gracias por su tiempo. Doctora Marcela, gracias por el espacio. Y a los demás doctores, gracias por la asistencia. De verdad, muy valioso todo el conocimiento que adquirimos acá. Y Muy valioso. bueno, les aseguro que la oferta y nuestra promesa de ventas es tener la mejor calidad de imágenes y pues a un precio un poco más ajustado al mercado colombiano. Entonces, comercialmente hablando, pues tenemos toda la experiencia y si están interesados en un proyecto de radiológico, los podemos asesorar desde la parte técnica hasta la parte financiera. Entonces, cubrimos todos los aspectos en el tema del emprendimiento como tal de un radiológico. Cuenten con nosotros para esto y como les digo, pueden contactarme a los datos que están ahí en la pantalla y vamos a tener un precio especial para el mes de marzo para los tomógrafos. Mm, Entonces, quedo atento a todo lo que interesante. necesiten, Doc. Pues muchísimas gracias, Elkin. Y gracias, doctor Casiano, ¿no? Pues qué rico, a ver, disfruté muchísimo la conferencia y bueno, ya les estará llegando información a todos los asistentes y entonces sobre estos equipos. Bueno, Perfecto, muchísimo gusto de estar, un placer enorme de estar con ustedes una vez más. Y así que arreglen una nueva fecha, yo vuelvo, ¿no, Elkin? Claro que Pero sí. en vivo, en vivo. eso Vivo. queremos, en vivo y en directo, doctor Casiano. Aquí lo esperamos entonces en Perfecto. Unicio y pues muchísimas gracias a todos también por acompañarnos en estos webinars de entrada libre para toda la comunidad odontológica. Inviten siempre a sus amigos, a sus colegas, compañeros de consultorios, que pues estas charlas son muy interesantes y ayudan mucho al crecimiento profesional de todos. Entonces, Buenas noches a todos. buenas noches y los que quieran algún tema en especial nos escriben por favor a educontinuada@unicio.edu.co. Muchísimas Chao, gracias chao. a todos. Gracias.